Muy buenas tardes, noches o días, queridos estudiantes del Liceo San Pedro. Es para mí un honor poder hablarles de un tema tan importante como la forma de poder evitar hacer plagios y respetar y proteger los derechos de autor de una idea cuando ha sido pronunciada o publicada por un escritor o un científico o cualquier persona del mundo académico que quiera emitir una opinión. También quiero añadir a la idea anterior que no necesariamente tienen que ser personas del mundo académico que emitan una opinión o un comentario los que debemos cuidarnos de citar adecuadamente que lo dijeron, sino que cualquier persona que diga una opinión y nosotros no la podemos asumir como propia si la dijo otra persona, por lo tanto tenemos que ser capaces de respetar esa opinión y mencionar que esa idea es de otra persona y a eso le vamos a llamar citar. Y de la palabra citar vamos a extraer algo que es la consecuencia negativa de no citar adecuadamente, que se le llama plagio, viene del verbo plagiar y significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Es entonces cuando una persona incurre en un error que puede ser incluso sin intención, con poco conocimiento, cuando asumo que hay una idea que extraje de otra persona y lo asumo como propia porque no dije que esa persona la dijo. ¿Se entiende? Entonces, queremos como profesoras del Liceo San Pedro enseñarles a ustedes, queridos estudiantes, que tienen que evitar incurrir en el plagio. El plagio es bastante frecuente. Incluso hay software de computadores que hacen que máquinas inteligentes se den cuenta cuando una persona incurre en plagio, es decir, cuando copia un material ajeno. Pero quiero que todos por favor comprendan que es totalmente evitable. Podemos evitarlo si somos capaces de citar correctamente quién extrajo y de dónde extrajimos esa idea. Puede ser voluntario, podemos y nosotros ser conscientes de que estamos haciendo esto, pero también puede ser involuntario. Hay personas que no saben que hay que citar y por esto el motivo de esta presentación. Queremos que todos ustedes tengan conocimiento de que cuando ustedes quieran ocupar una idea ajena, tienen que citarlo para que así no sea eh, incurrir en este tipo de plagio. Y bueno, cuando ya estamos haciendo intencionadamente esto, estamos incurriendo en una falta de ética, se va a considerar muy grave, va a también vulnerar el valor de la honestidad e incluso puede ser sancionado socialmente, es decir, una persona se puede ver perjudicada moralmente, éticamente, socialmente, incluso discriminada si puede incurrir en este tipo de actos. Entonces, ¿qué tipos de plagio hay? Hay bastantes, pero los más recurrentes son, por ejemplo, cuando copio totalmente o una parte, es decir, parcialmente un trabajo de un compañero, aunque él me haya dado autorización y me haya dicho, oye, sí, cópiame una parte, no pasa nada, estoy incurriendo en un plagio porque yo tengo que dejar por escrito que esa persona fue la que me comentó que esta idea no es una idea propia. Dos, copiar y pegar el contenido de artículos sacados de Internet sin nombrar la fuente ni utilizar comillas. Si vamos a ocupar artículos de Internet, es decir, información de Internet, tenemos que citarlo y en las próximas diapositivas vamos a decir cómo hacerlo. 3. Mover o reubicar algunas palabras, alterando el orden de un texto original. Queridos estudiantes, nosotros también pudiéramos hacer esta especie de estrategia o técnica que se utiliza mucho en el mundo escolar, que es como buscar una cita y tratar de cambiarla como está dicha para que sea propia. Eso también es plagio. 4. Copiar partes completas o significativas de un texto de estudio, libro, enciclopedia, entre otros. Claro, a veces podemos copiar información textual de un libro y también vamos a incurrir en un plagio. Siempre que quieras tú evitar este tipo de situaciones, siempre debes utilizar referencias y citas. Y hay una estrategia muy interesante que se llama paráfrasis. Las paráfrasis son cuando yo puedo utilizar las palabras de otras personas, puedo agregarle mi propia redacción y mis propios conectores y mis propios artículos y mis propios sustantivos, es decir, mis propios sinónimos de las palabras que dijo otra persona, pero tengo que decir que esa persona fue la generadora de esa idea y me basé en ella. Hay algo bien importante que mencionar. A veces sentimos o creemos que cuando en un trabajo escrito hacemos o digital hacemos la bibliografía en la parte de atrás,
creemos que no estamos incurriendo en plagio porque hemos dicho de dónde extrajimos la información. La bibliografía no es lo mismo que una cita, ya que dentro del trabajo, cuando voy citando y mencionando los autores en los cuales yo me baso para mi investigación, ya tengo que hacer referencia a ellos y no solamente la parte de la bibliografía, que es la parte de atrás, donde yo lo que hago es ordenar toda la información académica que pude extraer de diferentes fuentes, como por ejemplo artículos de internet, libros físicos, libros digitales, audiolibros, videos, etc. Entonces, bibliografía y citas son distintas y ambas deben ir en trabajos escritos o digitales. Pongan entonces muchísima atención porque tenemos un marco referencial mundial que fue generado y es creado siempre por la Asociación Americana de Psicología, que se llama APA, y esta institución es la que crea las normas para poder aprender a citar y la gran mayoría del mundo ha utilizado, en el mundo académico, ha utilizado este sistema para citar y para que todos tengamos una forma común de citar. Atención, porque esta es la parte relevante. Si quiero citar a alguna persona y si estoy utilizando de esa cita, de esa referencia, hasta 40 palabras, es decir, por lo menos unas 4 líneas en un texto, yo tengo que hacerlo de la siguiente manera. Después de terminar la cita, que tiene que ir entre comillas, tengo que poner paréntesis, abrir paréntesis, poner el apellido paterno del autor, seguido de una coma, el año de publicación de este artículo o de este texto, digital o físico, una coma, una P que significa página, un punto que indica que estoy abreviando la palabra página y el número de la página. Es decir, en este caso, la página 81 y cierro paréntesis. Esta es la forma adecuada de citar textos o textos digitales o textos físicos que sean de de 1 a 40 palabras. Atención, si vas a citar desde una página web algún artículo, algún texto que tú necesitas utilizar esa opinión, tienes que mencionar el apellido del autor. Si es más de un autor, tienes que mencionar a todos los autores, el año de publicación del artículo y el enlace directo del link de donde extrajiste la información. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo es, tenemos el apellido paterno del autor que hizo el artículo, ponemos una coma, entre paréntesis el año de publicación, cerramos paréntesis y ponemos un punto y ponemos el título del artículo. En este caso se llama La educación para todos, de la educación para adultos a la educación permanente. Y posterior a esto, que esto es muy relevante, copiar el link que me permite llegar directamente a este enlace. Incluso si ustedes quieren complementar más la información, pueden poner entre paréntesis la fecha en que ustedes visitaron la página, porque si alguien quiere volver a visitarla y esta página está caduca o ya no se puede visitar, tú estás dejando claro que tú en el momento en que la visitaste pudiste ingresar a ella. En síntesis, todo se puede citar. Puedes citar audiolibros, puedes citar reportajes que estén subidos digitalmente, puedes citar cortometrajes, puedes citar incluso videos de YouTube. Pero lo importante es que sepas que todo es citable, que todo tiene que tener un marco de respeto entre la persona que hizo y construyó ese material audiovisual o material escrito y tú tienes que darle el crédito de esa persona que lo hizo y lo construyó. Y ahí estamos respetando el ejercicio de la propiedad intelectual de cada persona. Cada persona tiene derecho a dar su opinión y que esa opinión sea rescatada y reconocida por la persona que la utiliza. Por ejemplo, hemos en este caso citado un video de la profesora Paula Salinas que grabó para el canal de YouTube del Liceo San Pedro. Y para esto lo que tenemos que hacer, si queremos citar un video de YouTube, es poner primeramente el nombre del canal, un punto, entre paréntesis, el año de publicación, una coma, la fecha de publicación, cierro paréntesis, punto y pongo el título del video, que en este caso se llama clase 4, argumentación deductiva e inductiva, audio. Entre paréntesis cuadrados pongo que es un video, cierro un punto, pongo la página de la que extraje y esto es muy importante, el link de donde se extrajo el video y donde lo puedo visualizar. Esto es lo que le mencionaba en una de las diapositivas anteriores cuando yo quiero parafrasear un texto, es decir, no quiero escribir la idea literalmente como la dijo el autor, sino que quiero redactar el texto con mis palabras incorporando elementos propios. Tengo que señalar el autor al final del párrafo. Recuerden el apellido paterno y ya que se basó en su teoría de investigación o punto de vista. Y recuerden también repetir este mismo método que hicimos al inicio cuando explicamos de cómo citar textos. Tenemos que poner el apellido del autor, el año de publicación y la página de donde se extrajo.
Recuerden, si no recuerdan cómo hacer esta cita, váyanse a a la diapositiva 8 de esta presentación para recordar el orden exacto. Por último, ya saliéndonos del margen de las citas, y si ustedes hacen trabajos escritos, fíjense y recuerden que una parte fundamental de un trabajo es la bibliografía, es decir, donde yo ordeno toda la información que me basé para poder generar un trabajo escrito, que no es lo mismo que citar como dijimos anteriormente. Para finalizar, queridos estudiantes, queremos reiterar la importancia de que ustedes sean capaces de generar sus propias ideas, pero también que valoren y reconozcan que otras personas han dicho ideas previamente que ustedes tienen todo el derecho de utilizar, siempre y cuando sean capaces de citar y mencionar la persona que creó esta opinión o este comentario, porque con esto nosotros respetamos las opiniones de las otras personas y también asumimos que otras personas pueden pensar muy similarmente a nosotros y podemos utilizarlas como argumento para poder generar una opinión válida. En este caso, para terminar esta presentación, mencionar que esta información de la cual yo he realizado esta presentación ha sido a través de una presentación base que se generó el año 2011 por el Departamento de Lenguaje y Comunicación del Liceo San Pedro, en los inicios del liceo, con la profesora Daniela Orozco, que era parte de la planta docente en ese momento, y además generado por mí, la profesora Magdalena Caroca, que también ha sido parte del liceo desde ese año y que ha estado preocupada, al igual que todas las profesoras del Departamento de Lenguaje, de construir y de proteger el tema de la importancia de las opiniones de las demás personas y aprender a citar. Y finalmente decirles que también nos basamos en el texto de la norma APA, la versión 7, que está actualizada del 2020 y que ustedes pueden extraer a través de este link que está aquí si quieren aprender más a citar otro tipo de referencias y fuentes. Que les vaya muy bien, queridos estudiantes, y cualquier duda recuerden que las profesoras estamos muy dispuestas a poder ayudarles y cooperar para que entre todos podamos evitar el plagio en cualquier circunstancia. Recuerden que la idea es siempre trabajar la honestidad y ser personas honestas y verídicas con nuestra opinión. Si queremos usar la opinión de los demás, citémosla y no hay ningún problema. Que estén muy bien. Adiós.